Nada, bienvenidas y eso, que veo alguna cara nueva de gente que no está en las anteriores. Hoy tenemos el lujo de tener a Servando Rocha, que si no le conocéis, bueno, que va a molar mucho que nos cuente y conocerle así igual. Ya habéis visto algunos de sus objetos de este gabinete de curiosidades que nos ha traído y nada, bueno, deciros que Servando es escritor, editor, tiene La Felguera, que es una editorial, empiezan a editar en 2004, pero empieza en el 96 como colectivo y en realidad pasaros a que él empiece a contarnos y que gracias por venir. Que luego igual si tenéis preguntas y dudas y cosas que decir, que luego tenemos rato para charlar también. Y nada, bienvenido. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad que esta invitación me llegó ya hace un tiempo y tardé muy poco en decir que sí. A veces te llegan invitaciones que no te apetecen lo más mínimo y tardas un montón. Otras te apetecen mucho y por decoro tardas un poquitito, ¿no? No vas a responder en 10 segundos, ¿no? Pero la invitación a un ciclo de charlas, ¿no? Yo desafortunadamente no he podido estar en las anteriores. Pero el programa me parece interesantísimo y me hubiera gustado estar. Creo que hay gente que ha estado en casi todas, ¿no? O en todas, me contaban, ¿no? Me parece una pasada. Yo realmente, cuando me invitaron a hablar sobre las relaciones entre la magia y el arte, de alguna manera eso siempre ha estado presente, al menos en los últimos años, en todas las cosas que yo personalmente he hecho, ¿no? Quizás hoy tiene que ver con el mundo de la magia, o al menos como yo lo entiendo, ¿no? El mundo de la magia es un mundo un poco polémico porque no sé si en otras charlas han empezado a dar definiciones sobre la magia, ¿no? Yo creo que igual que antes cuando estaba poniendo un poco la broma de la masonería, ¿no? No es una sociedad secreta, discreta, muchas veces se dan más importancia de lo que son. Yo he conocido a todo tipo de personajes, ¿no? Algunos eruditos, otros no eruditos, algunos miembros de órdenes ocultas que te lo dicen, otros que no son miembros de órdenes ocultas, otros que te dicen que han hecho X cosas, es mentira. Yo creo que es un mundo apasionante. Yo ya advierto que mi postura en todo esto, que no tiene ningún tipo de importancia tampoco, antes creo que lo comentaba con Kiela, y bueno, agradezco a Kiela y a Amalia y al Centro de Artes de Mayo que me hayan invitado y a vosotros y vosotras que estéis aquí. Mi postura es un poco la de disfrutar con el misterio, con lo desconocido. Creo que vivimos en una época donde prácticamente ya todas las preguntas están resueltas, ¿no? Vivimos una época bastante cómplice. Aquellos que trabajamos con la historia muchas veces tenemos la tentación de cometer esa enfermedad de este siglo, ¿no? Que es hacer historia, hacer historicismo, ¿no? Cuando la historia, igual que los objetos aparentemente parecen cadáveres colgados en una pared, pues empiezan los problemas, ¿no? Yo de lo que voy a hablar no tiene nada que ver con el pasado. Es cierto que todas mis imágenes, las que veréis luego, tienen que ver con algo que ya sucedió aparentemente, pero ese pasado es también presente. Hay una frase que a mí me gusta mucho siempre decirla, siempre que tengo la oportunidad. Cuando se habla del pasado, cuando se habla de la historia, y yo voy a hablar de algo que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la magia, tiene que ver con el mundo que a mí personalmente me fascina, y me imagino que si habéis venido a una charla como esta, en unos talleres o cursos como este, os fascina también a vosotros y vosotras, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de las sociedades secretas, pero sobre todo con el mundo de los enmascarados y las máscaras. Esto es muy curioso, ¿no? Porque sabes que siempre, esto es como cuando los opositores, ¿no? Que son como opositores que están ¿no? Los peor que lo pasan no son los opositores, son sus amigos, ¿no? Y sus familiares, ¿no? Pero cuando yo le comento a la gente que lo que voy a ver es algo que a mí me fascina, ¿no? Y continuamente intento cortarme un poco, ¿no? Pero continuamente estoy hablando de la figura del enmascarado, de la figura de la máscara, ¿no? Creo que todos y todas de alguna manera hemos estado relacionados con el mundo de la máscara. Hay algo innombrable ahí, ¿no? Hay algo innombrable ahí, hay algo que hace que cuando eso sucede
ya sea porque vienen del mundo que le interesa el ocultismo, vienen del mundo del pop, la figura del enmascarado siempre nos ha acompañado, ¿no? Y yo voy a intentar hoy pues contaros un poco por qué me fascina eso, ¿no? Un amigo mío, me acuerdo hace mucho tiempo, hizo una cosa que yo desde entonces me gustaría hacerla algún día, ¿no? Él me confesó que llegó un momento en el que hizo una pequeña reforma en su casa, ¿no? Cogió y decidió abrir un agujero en su casa, en el suelo, ¿no? Levantó las losetas, levantó el suelo y allí a 1 metro y poco de profundidad colocó, eso todo me lo contó él, ¿no? Colocó una caja, ¿no? Y en la caja colocó 2 discos y un libro. Yo nunca le pregunté qué 2 discos y qué libro, ¿no? Y más, me resulta curioso que sea 2 discos y un libro y no 2 libros y un disco, ¿no? Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me dijo, bueno, de alguna manera habrá que alimentar a los espeleólogos del futuro, ¿no? Y ese acto suyo, esa pequeña reforma que hizo en su casa, venía inspirado precisamente por algo que había escuchado que había sucedido a la vecina de al lado. La vecina de al lado había muerto su marido y meses después iba andando tranquilamente por su casa y de pronto nota que unas maderas que nunca habían crujido de pronto empiezan a crujir, ¿no? Y entonces se pregunta, pero ¿y esto? Qué raro, se habrá levantado el suelo. Entonces se agachó y empieza a quitar ve que la madera se puede quitar. ¿Y cuál es su sorpresa cuando se encuentra un auténtico botín? Se encuentra decenas de libros de primeras ediciones, ¿no? Una auténtica memoria del subsuelo. Cuando me contó esto mi amigo, yo le dije, oye, ¿y qué libros eran? ¿No? Entonces me mandó el listado de libros que encontró esa señora en el suelo, ¿no? Y el listado era La ética, la revolución y el Estado, de Kropotkin. Utopías y realidades socialistas, de Regino González. 2 ediciones diferentes del amor libre. Mi vida y los mártires, de Federico Urales. La reacción y la revolución, de Francisco Pi y Margall. El individuo contra el Estado, de Herbert Spencer. El derecho a la pereza, de Pablo Lafargue. Educación burguesa y educación libertaria, de Juan Grave. El Estado, de Kropotkin. Psicología de la revolución, de Proudhon. El almanaque de Tierra y Libertad. Varios tomos de la Biblioteca de la Inquisición, entre los que estaba un título que se llamaba Carne ultrajada y quemada. La revista Estudios, de 1935, de Valencia, y La propiedad de Proudhon, de las ediciones de la Escuela Moderna, ¿no? La mujer, cuando de pronto encontró eso, lo que sentía era que estaba absolutamente sorprendida, incrédula de por qué su marido había muerto. Nunca le había dicho que en el suelo de su propia casa había escondido decenas de libros, ¿no? Lo primero que se le ocurrió fue que posiblemente lo hizo por razones de persecución política, ¿no? Todos eran ediciones publicadas en los años 30, más o menos, ¿no? Yo quiero pensar que fue otra la razón, ¿no? Que lo que quiso fue dejar un legado literario, ¿no? Una especie de testamento post-mortem. Y cuando este amigo me contó ese hallazgo de esa mujer convertida en una arqueóloga, inmediatamente la reflexión que yo hice es un poco la reflexión que en mi opinión es la que flota en este tiempo, ¿no? Muchas veces lo más valioso está oculto a los ojos del mundo, ¿no? Hace falta tener otro tipo de mirada, hace falta tener otro tipo de actitud. Yo creo que la magia es simplemente tener ese tipo de mirada, ¿no? Muchas veces se habla de definiciones apresuradas de la magia. Para mí la magia es una cosa muy cotidiana, muy sencilla, ¿no? La magia sucede siempre, está sucediendo de hecho ahora, ¿no? La magia simplemente es cambiar nuestra mirada interna del mundo, ¿no? El mundo cambia cuando nosotros cambiamos, ¿no? Muchos religiosos ortodoxos, ¿no? La gente del mundo oculto son ortodoxos. Yo he estado hablando, discutiendo con gente que cree en Telema, que cree en Crowley, que cree en Satán incluso, que cree en Dios, que cree en Jehová, y todos ellos son ortodoxos, ¿no? Nos parecen como ideas muy lejanas, ¿no? En el fondo, aunque sea casi un oxímoron, son heterodoxos ortodoxos, ¿no? Pero yo creo que en todos lados, y también en el mundo de la magia, en el mundo oculto, falta esa mirada. La mirada de ¿qué pasará si? ¿No? La mirada que se dirige hacia las cosas sin saber la respuesta, sin tener la necesidad de saber la respuesta, ¿no? Y también se me vino un libro a la cabeza.
mientras estaba contando esto, a que os sonaba a una historia, a un relato, ¿no? A que os sonaba al relato de Edgar Allan Poe, El corazón delator, ¿no? Finalmente el asesino está sobre el piso y de pronto está la policía preguntándole dónde está el cadáver y él se viene abajo porque empieza a escuchar un corazón latiendo que él cree que está latiendo. Es mentira, está en su cabeza nada más. Pero él se desmorona porque lo van a descubrir, hay un corazón ahí abajo, ¿no? Yo creo que los libros y los objetos, por eso están los objetos aquí, los objetos y los libros tienen la facultad de que pueden delatarnos, ¿no? Los libros tienen una carga maldita de alguna manera, los objetos también. Se puede construir la historia a partir de objetos, ¿no? Todos los hacemos, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Todos tenemos, o me gustaría pensar que todos tenemos en nuestras salas, en nuestras habitaciones, nuestros objetos que se convierten en talismanes. Esos objetos también son objetos mágicos, ¿no? Y una confesión, desde que este amigo me contó esta historia totalmente verídica, al menos que se la haya inventado, yo quiero pensar que es verdad. Sabéis que entre la verdad y la leyenda siempre hay que optar por la leyenda, siempre, ¿no? Desde que me contó esto mi amigo, os confieso que en más de una ocasión yo estaba andando por casa, vivo en una casa de alquiler, no le voy a hacer eso al casero, obviamente, ¿no? Pero en algunas zonas donde la madera, ¿no?, está crujiendo, ¿no? Yo alguna vez incluso me he agachado, ¿no?, y he pegado el oído ahí abajo, ¿no? Mi sueño es que esta noche, o mañana, o pasado, vosotros, vosotras, otros, otras, se dediquen en vuestras casas a una labor de arqueología absoluta, ¿no? Que cogéis vuestros martillos, un piolet, o incluso con vuestras propias manos hasta que sangren, ¿no?, a ver qué tesoros esconde el subsuelo, ¿no? Bueno, y ahora es cuando yo me siento aquí, porque ya llevo mucho tiempo de pie. Pero antes quería deciros algo sobre los objetos, que ¿habéis estado alguna vez delante de una secuoya, de un árbol gigante? Hay un autor, un investigador, un profesor que murió hace tiempo, bueno, hace muy poco tiempo, Ángel González. Él escribió un libro que se llama Arte y Terror, que a mí me influenció muchísimo. Nunca lo llegué a conocer, me intercambié varios emails con él, pero nunca nos conocimos. Recuerdo que en Arte y Terror decía, él utiliza un poco el humor, ¿no? Utilizaba un poco el humor. Y en Arte y Terror, en su libro, había casi un poco, hacía una mueca, ¿no? Se reía un poco de la fascinación sobre las ruinas, ¿no? ¿Por qué las ruinas son hermosas?, ¿no? Yo creo que las ruinas son hermosas, ¿no? Él un poco, con un poco de sarcasmo decía, siempre están hablando de las ruinas son hermosas, los paisajes ruinosos, ¿no?, los paisajes industriales. Creo que hay algo sublime, hay algo que no podemos, inefable, en los árboles, en los objetos, en las secuoyas, por ejemplo. Cuando yo me vi en California delante de un árbol gigante de esto, Ramón del Valle Inclán, que estaba muy conectado con el mundo oculto, el mundo de la teosofía, que a principios de siglo en España era algo absolutamente normal, no era nada raro, para nada. De hecho, lo extraño es que en el mundo del modernismo, de la literatura, alguien no fuera teósofo, ¿no? Incluso ese libro que tenéis ahí, aconsejo a nadie que lo toque, porque está hecho polvo. De hecho, hay una humedad fuerte, el de Mario Rosso de Luna, el mago rojo de Logrosán, como lo llamaban así. Él creía realmente en todo eso. Era algo absolutamente normal ser teósofo, ¿no? Y Ramón del Valle Inclán no habla de secuoyas, no habla de objetos, él habla de los cristales. A él le fascinaban los cristales. ¿Por qué hay un sentimiento de emoción cuando nos encontramos delante de objetos, cuando nos encontramos delante de secuoyas, cuando nos encontramos delante de ruinas, ¿no? Quizás porque sabemos perfectamente que han estado antes de nosotros, ¿no? Y que esos mismos objetos van a estar cuando nosotros no estemos, ¿no? Bueno, pero yo vine a hablar de enmascarados y van a ir apareciendo, ¿vale? Joder, es que hablo súper bien con este. No sé, me podría quedar con este a lo mejor. Es que en este parece que estoy aquí dando es como si estuviéramos en un bingo ahora mismo, ¿no? O sea, ¿no? No, pero sí, me voy a poner este. Bueno, hace un tiempo ya, yo creo que hará aproximadamente unos 3 o 4 años más o menos, me invitaron a Bruselas. Yo nunca había estado en Bruselas y es una ciudad horrible, ¿no? No hay nada más que ahora mismo hay exiliados nada más. De hecho, se exilian a sitios muy aburridos, ¿no?
me invitaron a Bruselas a un documental que ya se ha estrenado, que se llama Raves, que es la historia de las raves. Yo os adelanto que no tengo ni idea, ni tenía idea del mundo de las raves, ni del mundo de la acid house, ni nada por el estilo. Pero sucedió una cosa muy curiosa que tiene que ver con lo que os voy a comentar hoy, ¿no? Las sesiones eran en un sótano de un sitio que se llama El Búnker. El Búnker era el primer lugar donde se pusieron películas en Bruselas. Sigue existiendo, ¿no? Es precioso, pero se alquila sobre todo para eventos y demás, ¿no? Era una grabación absolutamente experimental. Yo estaba sentado en una mesa, un frío tremendo. Me acuerdo que dije, oye, hace un frío aquí, pero... Y me pusieron una calefacción justo debajo, que me ardían las piernas, pero literalmente yo estaba aquí, estaba la traductora aquí, un director aquí y el otro director, ¿no? Incluso los cámaras podían intervenir. O sea, yo estaba hablando y si los cámaras consideraban que tenían que aportar algo, el cámara hablaba, ¿no? Y había otro cámara que lo grababa, ¿no? Mientras ese documental ya se estrenó, ¿no? Bueno, esto tenía que ver porque publicaron uno de mis libros en Francia, que se llama Nos estamos acercando, la historia del Angry Brigade, que es un ensayo sobre un grupo armado inglés que existió a finales de los 60. Y en un momento dado me acuerdo que me estaban preguntando por ellos querían conectar el mundo de la subcultura vinculada a las raves, al acid house y demás con un movimiento anarquista horizontal que existió realmente, ¿no? Al menos en sus inicios, ¿no? Y en un momento dado me acuerdo que me decían si hay una frase que consideras... Yo no sabía las preguntas que me iban a hacer. De hecho, me iban sacando objetos, discos, libros. Era bastante apabullante, ¿no? Durante 4 horas allí. Y además, como era cine experimental, o sea, había momentos que habían ruidos, pero eso seguía. Había un avión pasando por delante, yo no escuchaba absolutamente nada. Y me sacaban discos y yo tenía que decir, pues, un año, lo que opinaba o lo que sea, ¿no? Entonces me preguntaron, ¿con qué idea te quedarías sobre esta historia que nos estás contando del libro que he publicado sobre el Angry Brigade, ¿no? Y yo dije, una de las frases que me parecen más hermosas de todas, ¿no? Hay un momento dado en el que la policía persigue a este grupo, que existió realmente, ponían bombas y demás, y en un comunicado dicen, no podéis detenernos porque no existimos, ¿no? No podéis detenernos porque no existimos. La Angry Brigade es cualquier persona que puede estar a tu lado y solamente se necesita rabia en la mente y una pistola en el bolsillo, ¿no? Esa era la parte del comunicado, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento a él le fascinaba esta idea. De hecho, me parece una idea fundacional de algo muy importante, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Diréis, ¿qué es esto? Una especie de castillo con ruedas, ¿no? Que tiene alas incluso, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos. Primero estamos con las chicas enmascaradas, que están una foto fabulosa, creo que es de los años 40 o 50, ¿no? Esto pertenece creo que la revista Bizarre, es una revista pionera de toda la cultura bondage, sadomaso y demás. Y les dije, claro, no podéis detenernos porque no existimos. Esa idea es la idea de estos objetos. Cuando he entrado y os he dicho... pues un poco en broma, ¿no? Porque en el fondo, en mi caso hay un profundo respeto, ¿no? Hacia todo tipo de gente que está metida en órdenes y demás, pero es un poco eso, ¿no? Esa idea de que los conspiradores, los intrigantes ya están entre nosotros. De hecho, pueden ser perfectamente algunos de vosotros y vosotras. Quiero pensar que pertenecéis a algún tipo de culto, algún tipo de grupo oculto y demás, ¿no? Pero realmente cuando se lo dije al director, que me acuerdo que le encantó, ¿no? La siguiente reflexión que yo le hice fue, esa idea de no podéis detenernos porque no existimos, porque ya estamos entre vosotros, es una idea que tiene que ver con algo que sucede 4 siglos más tarde. Y es una de mis obsesiones. Creo que antes había un grupo de lectura leyendo La Horda, que es mi último libro. Es ficción, pero no es ficción, ¿no? En 1623... se produce algo que va a cambiar el mundo, al menos nuestro marco europeo. Esto obviamente solo funciona para nuestro marco europeo, ¿no? Posiblemente en Oriente la tradición sea distinta, ¿no? Aunque tendrá similitudes. Pero esa idea de no podéis detenernos porque no existimos, ya estamos entre vosotros, sucede un día en 1623.
Es curioso que cuando se habla de la historia, siempre intentamos que la historia sea coherente, ¿no? Yo creo que es una argucia que hacen los historiadores cuando hablan de historia, o nosotros mismos para construir un relato. La historia nunca es coherente, nunca es coherente. La historia está producida por hechos azarosos como el que os voy a comentar. Cuando de pronto una persona, creo que fue en mayo de 1623, en medio de París, eso sucedió así, de hecho lo cuenta una escritora Ana Contreras, que va a estar con nosotros dentro de nada, somos súper fan, que es Frances A. Yates. De pronto una persona va a cambiar la historia, y esa persona lo que hace es fijar en el centro de París una serie de panfletos que posiblemente en 1623, pues a lo mejor eran pequeñas tiras, a lo mejor eran 15, 20. Fijaos cómo cambian los tiempos, ¿no? Los tiempos de sobresaturación informativa, ¿no? ¿Quién nos diría que 20 carteles y 4 siglos después se esté hablando de esto, ¿no? Porque es el inicio de las grandes conspiraciones. Alguien antes me preguntó, ¿qué es eso del catecismo revolucionario? Pues tiene que ver con esto también, ¿no? Esos carteles lo que venían a decir era esa misma idea que en Bruselas yo se la comenté a este director, ¿no? Esos carteles, vamos a ubicarnos, era la Reforma y la Contrarreforma. En ese momento hay una serie de grupos que incluso han superado a Lutero. Lutero de pronto se convierte en una especie de pequeño reaccionario, y lo era realmente, pero hay grupos que han superado en radicalidad a Lutero, ¿no? Y que en el fondo están haciendo lo que la máxima aspiración de la magia, ¿no? Cuando leemos en que los alquimistas lo que querían era transmutar cualquier metal vulgar en oro, ¿no? Yo realmente creo que esto era una metáfora. Claro que existieron alquimistas que se dedicaban a eso, pero en el fondo esa idea que siempre se llega a la magia, ¿no? Que siempre está alrededor de la magia y tiene que ver con el mundo, es una idea que la utilizamos todos los días, que es la de lo que está abajo está arriba y lo que está arriba está abajo. En el fondo, cuando se habla de la alquimia, cuando se habla de todos estos grupos, cuando se habla de la magia renacentista, en el fondo lo que se buscaba no era otra cosa que lo que siempre hemos buscado, que no es convertir metales en oro, que ojalá, ¿no? Es construir el reino de Dios en la tierra. Es construir el reino de Dios en la tierra. Es descender lo trascendente, ¿no? La utopía, construir la utopía en la tierra. Y ese fue el peligro de estos grupos, ¿no? Bueno, pues esta persona de pronto fija esos carteles. Y fija esos carteles que van a provocar, ya os adelanto, un pánico absoluto. En París provocan un pánico absoluto, pero en toda Europa también. Se pone precio a la cabeza de la persona o las personas que han fijado esos carteles, ¿no? Y esos carteles dicen: nosotros, enviados del principal colegio de los hermanos de la Rosa Cruz. Habéis visto que hay muchas publicaciones de los Rosacruces. Ya os adelanto que, aunque son de principios del siglo pasado, no tienen nada que ver con estos Rosacruces. De hecho, si queréis ser Rosacruz, os podéis apuntar, porque creo que todavía hay grupos Rosacruces. ¿Hay algún Rosacruz entre nosotros? No. Me encanta hacer esta pregunta, ¿no? Me encantaría que alguien dijera un día, sí, yo soy Rosacruz, ¿no? Se llama Amorc ahora el grupo más importante. Bueno, nosotros, enviados del principal colegio de los hermanos de la Rosa Cruz, estamos haciendo una visita visible e invisible en esta ciudad, por la gracia del Altísimo, hacia el cual se voltean los corazones de los justos. Demostramos y enseñamos sin libros ni señales a hablar todas las lenguas de los países, donde queremos estar para librar a los hombres del error y de la muerte. ¿No? Estamos haciendo una visita visible e invisible, ¿no? Esto es curioso porque nunca nadie los conoció. Nunca nadie conoció a ningún miembro de los hermanos de la Rosa Cruz, que se llamó el Colegio Invisible, precisamente, ¿no? Pero la segunda generación, todo el mundo aseguró que era del Colegio Invisible. Hoy en día, ¿cuál es la teoría más segura? Me parece maravillosa, me parece maravillosa. Fue un fake. No existió. Posiblemente fue la invención de una persona. Pero la mentira se emancipa de sí misma. Eso me parece una pasada, ¿no? Hay un momento en el que la mentira funciona sola, la mentira es autónoma. Ya era imposible decir que, ¿cómo que un grupo en 1623? Pero parecía real, ¿no? Y además, el juego era tan exquisito que el panfleto, otro panfleto que aparece luego, decía lo siguiente: nosotros, diputados del Colegio de Rosacruz, damos consejos a todos aquellos que deseen entrar en nuestra sociedad y congregación.
así como nos comprometemos a señalarle el perfecto conocimiento del Altísimo, de parte del cual haremos hoy asamblea, y los volveremos al igual que nosotros de visibles a invisibles, y de invisibles a visibles, y tras lo cual serán transportados por todos los países a los que su deseo les lleve. ¿No sería maravilloso volvernos invisibles, poder viajar, decir, quiero estar en China, y ahora mismo ya estás en China, ¿no? Pero para acceder al conocimiento de estas maravillas, advertimos al lector que conocemos sus pensamientos y que si persigue vernos solamente por curiosidad, jamás se comunicará con nosotros, pero que si la voluntad le lleva realmente a inscribirse en los registros de nuestra confraternidad, no había ningunos registros, no había un apartado de correos, obviamente. Nosotros, que conocemos todos los pensamientos, le haremos ver la verdad de nuestras promesas de tal forma y tan cabalmente que ni tendremos la necesidad de darle dirección alguna de nuestra casa, puesto que los pensamientos, junto con la voluntad real del lector, serán capaces de darnos a conocer a él y al mismo tiempo de que nosotros le conozcamos. Lo que sucedió en los siglos posteriores es que cientos y cientos de libros de esta tradición Rosacruz, que es la tradición de todas las sociedades secretas. Yo sé que este mundo está un poco contaminado un poco por la superstición, de alguna manera. A mí me encanta Iker Jiménez. Y de hecho he estado allí en Cuarto Milenio. Una vez. Estoy aquí como absolviendo mis pecados. Pero nos suena todo esto un poco ¿no? a los Illuminati y demás, ¿no? Esto yo creo que es todo mucho más sencillo, más real. Este es el inicio de las grandes conspiraciones y el inicio de algo que tiene que ver más con la vida cotidiana. Tiene que ver con algo muy contemporáneo, ¿no? Seguidamente lo que va a suceder es que se publican decenas y decenas de libros en los que, como no había manera de dirigirse a ellos para integrarse en esa congregación, ¿a quién no le gustaría hablar todas las lenguas? ¿A quién no le gustaría ser invisible? Viajar a voluntad, ¿no? Claro, pues todos inmediatamente se dedicaban a escribir diciendo, oye, yo quiero entrar en vuestra congregación, soy muy erudito, he estudiado todos los textos antiguos y demás y tal. Nadie nunca respondió. Nadie nunca respondió. Y hay un caso súper gracioso de Newton, creo que era Isaac Newton. En ese momento él está en París, justamente los días posteriores en que se desata el pánico Rosacruz, porque además dicen, hay células invisibles. Decían que habían 6 células invisibles. Hay células invisibles entre nosotros y tal. Entonces está Isaac Newton y a él, que era, posiblemente estuvo implicado en todo esto también, ¿no? A él le dicen, oye, mira, que es que la gente está murmurando que como estás en París y nadie te ha visto, entonces no habían redes sociales, ¿no? Si hubiera estado Isaac Newton ahora, se hubiera dedicado a colgar cosas en Instagram y demás. Pero entonces nadie lo había visto. Y de pronto dice, ¿cómo que Newton lleva aquí varias semanas y nadie era muy famoso, nadie lo ha visto? ¿No será que es un Rosacruz? ¿No será que está entre nosotros de manera invisible, ¿no? Y esto, en esa época que este tipo de suspicacias podían ser un poco peligrosas físicamente, pues entonces alguien con buen criterio le comenta a Newton, oye, mira, que piensan que que eres un invisible. Y entonces, maravillosamente, Newton lo que hace es dejarse ver por todas las fiestas de sociedad. Un señor que seguramente no era la alegría de la huerta, ¿no? Pero de pronto se vio obligado a estar día sí y día también, pues paseando por el centro de París, saludando a todo el mundo, yendo a fiestas y tal, para decir, cuidado, que como soy visible, no soy un Rosacruz, ¿no? Este es para mí el inicio de todo ese tipo de tradiciones. Y cuando de pronto me comentan eso, ¿no? Y hay un grupo armado 4 siglos después que de pronto lanza una frase que parece calcada del inicio de las grandes conspiraciones, ¿no? No podéis detenernos porque no existimos. Puede ser cualquier persona, no nos pueden identificar físicamente por nada. Además ellos advierten, únicamente es necesario tener rabia en la mente y eso sí, bueno, una pistola en el bolsillo, ¿vale? Pero cualquier persona podía ser miembro de la Angry Brigade, ¿no? Yo viví un momento parecido, porque cuando estaban escribiendo un libro sobre ellos, los conocí. Ellos estuvieron encarcelados y viajé a Ámsterdam y luego viajé a Londres. Y hubo un momento, a mí siempre me gusta, os he comentado al principio, ¿no? Entre la verdad y la leyenda, ¿no? Quedarme con la leyenda, ¿no? Todos soñamos estar en un lugar y que de pronto nos apoyemos en una pared y esa pared sea una pared falsa, ¿no? Todos soñamos que de pronto la realidad no sea esto,
¿no? Antes me decía Aquila, ¿puedes salir por ahí? No, pues, no, porque por ahí sales a la calle, así es más oculto todo, ¿no? A todos nos gusta jugar con eso, ¿no? Y me acuerdo que cuando conocí a una persona que supuestamente, porque además ellos hablaban supuestamente, esta persona no la habían encarcelado, pero había participado en acciones, ¿no? Y me acuerdo que hablando con ella, nos llevamos súper bien, empieza a avanzar la tarde, llega casi la noche y me dice, yo me quedaba en la casa de un amigo de Londres que trabajaba y creo que sigue trabajando en un cine independiente, y abajo, en el sótano, antes de despedirme de él, me dijo, oye, pues cuando vuelvas te tengo que enseñar una cosa que hay en el cine. Hay una copistería súper antigua, ¿no? Debe tener eso como 60 o 70 años, luego te la enseño, ¿no? Entonces me acuerdo que me preguntaron, oye, porque les dije, oye, tengo que irme porque me estoy quedando en casa de un amigo. ¿Te llevamos? Nosotros te llevamos. ¿Dónde has quedado? Y le dije el cine y se quedaron. Dice, ¿pero el cine? ¿Ese es cine? Digo, sí, creo que estaba por Hackney. Y dice, es que abajo es donde nosotros sacábamos los comunicados. Abajo hay una copistería. Digo, joder, maravilloso. Entonces me acuerdo que suceden esas cosas que solamente el azar las produce, ¿no? En 15 minutos yo estaba cruzando los puentes de Londres a toda velocidad, a una velocidad endiablada. Ella iba detrás, conducía a un tío, y esto es verídico, un tío que tenía todo el coche adaptado, tenía el cuello como si le hubieran hecho un corte enorme en todo, como la película de Los Inmortales, ¿no? Que tiene, pues, diría que iba un poco bebido también. Menos mal que esto no se está grabando, ¿verdad? Y iba conduciendo, ¿no? Iba continuamente, se giraba hacia mí, ¿no? Y me decía cosas en inglés, que mi inglés es bastante lamentable, ¿no? Pero me decía cosas como, fuck, no sé qué, tal. Yo, sí. Y yo, mira para adelante porque nos vamos a estrellar. Iba a toda velocidad, ¿no? Y entonces llegamos delante justo del cine, llegamos antes, mucho antes, empezamos a tomar algo, empieza a avanzar la noche, y en un momento dado, ella y él se iban acercando y me ponían la mano aquí y me decía, porque nosotros necesitamos a gente como tú, necesitamos a gente como... Digo, ¿nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Yo cuando eso no conocía el mundo Rosa Cruz, ni Los Invisibles, ni nada de esto, ¿sabes? Eso llegó luego. Porque hay un momento en que todo encaja, ¿no? No somos conscientes, nos pasa en la vida cotidiana. Cuando os he dicho que la historia nunca es coherente, es que no es coherente porque no puede ser coherente, porque nuestras vidas están llenas de contradicciones. La historia no es lineal. Eso es perfecto para los historiadores, ¿no? Qué mejor que contar que una determinada ideología es de esta manera, que la guerra empezó porque de pronto hubo un acuerdo, que no sé... Las cosas, la vida, la historia no funciona así. Yo creo que son un cúmulo de contradicciones y de hechos muchas veces azarosos. La coherencia se la damos posteriormente, pero en nuestra vida cotidiana es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra naturaleza si no contradictoria? ¿No? Claro que somos de una determinada manera, pero estamos llenos de contradicciones. La historia es igual, ¿no? Pero a posteriori, cuando pasan los años, nos damos cuenta que había un lenguaje secreto en la vida, ¿no? La magia sucede en cosas tan comunes como el amor, ¿no? Es verdad, ¿no? El enamoramiento, ¿no? El enamoramiento es un acto mágico, ¿no? Las sincronicidades, hechos azarosos supuestamente que no tienen ningún tipo de sentido, pero le damos el sentido. ¿Quién no diría ahora mismo que mirando con retrospectiva las cosas supuestamente malas que nos han sucedido en la vida no tenían una coherencia, no tenían un lenguaje secreto? ¿Cuántas veces hemos llorado por una pareja que nos ha dejado, alguien que falleció, pero tenía su sentido? O al menos yo pienso que es así, ¿no? La historia funciona igual, ¿no? Pues de pronto se iban acercando y me dicen, nosotros necesitamos gente como tú. Digo, ¿pero qué nosotros? Sí, aquí al lado hay un sitio donde nos reunimos, gente como tú y como yo. ¿Quieres ir a conocerlo? Y te llevamos luego al sitio. Digo, ¿pero quiénes son esa gente? Dice, no, unos amigos. Unos son griegos, otros son italianos, otros... Digo, vale, muy bien. Ese momento en el que te dicen... eso me pasó en Estados Unidos, yendo a Los Ángeles. Paramos en un pueblucho que luego, desayunando por la mañana, leí el periódico y ponía reunión del alcalde con las autoridades para resolver el problema de la violencia. 80.000 habitantes y había un asesinato al día.
Y me acuerdo que llegamos al típico motel que os podéis imaginar. Motel, creo que se llamaba Hawái, ¿no? Que abres y ves una Biblia, como en las películas, ¿no? Exactamente igual. Un martes a las 11 de la noche. Y un martes a las 11 de la noche en California es como aquí a las 4 de la mañana. No hay nadie, no hay absolutamente nadie, y menos en ese pueblo, ¿no? Y le preguntamos al hombre que llevaba el motel, oye, ¿algún sitio para tomarse algo? Y me acuerdo que me dijo, bueno, sí, hay un British pub. Digo, ¿un British pub? Y un sitio al que no queréis ir. Claro. ¿A cuál iríais? Bueno, pues en ese momento sucede lo mismo, ¿no? Y digo, bueno, pues nada, pues vamos a conocer a esa gente en esa casa, ¿no? Y me acuerdo que fue maravilloso, porque aparte de, antes de entrar, aquel tipo se volvió me volvió a agarrar el brazo y me dijo, hemos tenido suerte, la policía suele estar aquí identificándonos siempre. Digo, vaya, yo me voy mañana. Y cuando entramos había gente con una fogata en medio de una especie de descampado dentro de la casa. La casa había sido incendiada, tenía casi todas las... Eran como 3 pisos, estaba totalmente quemada, salvo algunas habitaciones. Y me acuerdo que me iban pasando por las habitaciones, yo miré en una ventana y veía allí la fogata, ellos ya habían bajado, yo me quedé en la habitación esa, en una habitación donde en la ventana que yo estaba mirando hacia afuera había una pintada que ponía "This is not the exit", esta no es la salida, ¿no? Y en cada uno de los murales que habían ahí, porque había murales, había un tío encapuchado, obviamente, ahora empezaremos con los encapuchados, con los enmascarados, un tipo con un arma, y yo me acuerdo perfectamente ese momento en el que había en uno de los murales, y yo me acuerdo que apoyé la mano en la pared, en una de las paredes, y soñándolo luego y pensando en ese momento luego, digo, mi deseo era que de pronto esa puerta se hubiera movido, ¿no? Esa puerta. Y en el fondo creo que es mi manera poco de ver ese pasaje en el tiempo que hay, ¿no? Ese pasaje en el tiempo que hay. Esa manera de dialogar 2 momentos históricos mediados nada más y nada menos que por 4 siglos, ¿no? Porque en el fondo, y tiene que ver con la magia también, si tiráis de todas las órdenes ocultistas, os puede dar algo, porque es una historia longeva, es una historia conflictiva, es una historia llena de rencores. El mundo oculto nunca ha superado eso que siempre es la aspiración máxima, ¿no? Que se llama la disolución del ego, ¿no? Mi experiencia cuando he entrado en contacto con el mundo oculto es que lejos de la disolución del ego, todo lo contrario. Gente que le interese todo esto, uno de los lugares comunes más fascinantes son las guerras mágicas, ¿no? Guerras entre magos. No estoy hablando de Harry Potter ni nada de eso. De guerras entre magos, o sea, con armas mágicas. Guerras entre Crowley, por ejemplo, y los seguidores de la Golden Dawn, de la Aurora Dorada, ¿no? Uno en Boleskine, en el lago Ness, al lado, en su casa, mandando maldiciones, conjuros, a un señor que vivía en... He dicho Crowley y de pronto ha aparecido ahí detrás, ¿no? Lo habéis visto, ¿verdad? Que vivía en Londres, ¿no? Pero en el fondo, todo esto que os he contado, todo lo que tiene que ver con el mundo de las órdenes, todo lo que tiene que ver con la magia, no es otra cosa que una conspiración a través de los tiempos, ¿no? Un relato que no tiene un principio y un final, ¿no? Un relato que no es lineal, que a lo mejor no tiene su propia coherencia, ¿no? Pero es ese relato, ¿no? Y es el relato que yo os voy a contar hoy. Bueno, esto lo habéis visto antes y tiene que ver con los Rosacruces. Esto es una de las representaciones, una ilustración de la época, muy conocida, y veis que es un castillo, realmente es el Colegio Rosacruz. Lo que quiere decir esto es que el Colegio Rosacruz no tiene un lugar físico. Veis que el castillo tiene unas ruedas, esas ruedas son móviles, veis incluso que tiene unas alas, es decir, el Colegio Rosacruz puede existir en cualquier lugar, ¿no? Esa idea, ¿no? Y este símbolo precioso es el símbolo de los Rosacruces iniciales, ¿no? Porque, como os digo, los Rosacruces siguen existiendo hoy en día. Da un poco de miedo decir esto, pero realmente no... Bueno, y esto es una foto maravillosa. Perdona que es muy pequeñita, pero estos son seguidores del grupo armado, el Angry Brigade, casualmente con antifaces. Y esto es un comunicado real del año 70 del Angry Brigade,
Creo que dice algo así, el Angry Brigade. Esto se lo envían a un periódico. Me gustaría decirte que los planes para disparar a la reina en la cabeza son producto de la fantasía. Nosotros no estamos fantaseando, como tú verás, ¿no? Esto le llega a un periódico, ¿no? Bueno, máscara. La máscara es una palabra nacida en el misterio, ¿no? Porque cuando vais a el significado etimológico, parece que el significado tenía un origen árabe, ¿no? Concretamente máscara, ¿no? que es mashara, ¿no? Que significa transformar, que significa convertirse, falsear, hacerse pasar por animal o monstruo. Los egipcios, que siempre poetizaban todo mucho más, tienen otro significado que me parece mucho más bonito, ¿no? Que es una segunda piel, ¿no? Habitar una segunda piel, ¿no? Thomas Mann, el escritor, dijo que el ojo del artista tiene una forma mística de ver la vida. Hay un ensayo clásico de Joseph Campbell que se llama Las máscaras de Dios, donde lo que viene a decir es que un Dios puede estar simultáneamente en 2 o 3 lugares, ¿no? Como una melodía o la forma de una máscara tradicional, ¿no? ¿Yo dónde lo he visto? Donde lo he visto yo es en este relato que os estoy contando y que os voy a contar a partir de ahora. Lo he visto en los festivales primitivos, en la performance, en el ritual del Cabaret Voltaire. Lo que os voy a contar aquí, realmente yo nunca he leído nada que haya establecido una relación, como veréis que la hay evidente, entre una de las cosas que a mí me fascinan más, que es Dada, el dadaísmo, ¿no? El Cabaret Voltaire, y nada más y nada menos que las órdenes ocultas, ¿no? En este caso la Ordo, la Ordo Templis Orientis. La Ordo es la orden heredera de Aleister Crowley, ¿no? Aleister Crowley, pues me imagino que sabéis quién es. Básicamente se puede resumir en el mago más importante del siglo XX, ¿no? Mago y poeta. Luego a la gente crowleyana no le gusta que se les diga esto, ¿no? Porque realmente sabéis que tiene Crowley una dimensión más allá de las órdenes ocultas, ¿no? Es prácticamente una figura que ha pasado a la posteridad como una figura pop, prácticamente, ¿no? Con la máscara, las fronteras entre lo real y lo irreal, entre la ficción y aquello que lo impugna, quedan en suspenso, ¿no? Es una tensión liberadora, ¿no? El mundo de los mitos expresa una conciencia soterrada, pero en activo, y conecta regiones que creíamos olvidadas, ¿no? Yeats, el poeta, que también perteneció a la Golden Dawn, a la Aurora Dorada, la misma orden de Crowley. A mí me encanta Yeats porque hay un episodio que siempre se cuenta, ¿no? En el que se llevaban fatal Crowley y Yeats. O sea, se odiaban, no Yeats, pero Crowley lo odiaba. En el fondo posiblemente porque anhelaba la capacidad poética que tenía Yeats, ¿no? Aparte que Yeats me encanta porque a mí que me encanta Yeats como pensador y como poeta también, me fascina porque creía prácticamente en todo. Él creía en el folclore irlandés, creía en las hadas, creía en el mundo sobrenatural, lo creía todo, ¿no? Él tiene un poema precioso, se llama El segundo advenimiento, ¿no? Donde habla de un final que se aproxima, ¿no? Y viene a decir algo así como que el centro de gravedad se viene abajo, la anarquía está en todas partes, ¿no? Pues Yeats tiene un poema titulado La máscara, que viene a decir algo así como: fue la máscara lo que ocupó tu mente y puso a latir tu corazón después, no lo que hay tras ella, ¿no? Creo que tenía por aquí, bueno, estas son imágenes de... Esto es una sociedad secreta de finales del siglo XIX que se llamaban Bohemian Grove y en Estados Unidos, y esto es un ritual en medio del campo, ¿no? Bueno, esto es maravilloso porque es la manera de enmascararse de los años 20, 30, que como veréis va cambiando, ¿no? Se puede escribir una historia del mundo a partir de la manera de enmascararse, ¿no? Bueno, este es un señor muy serio de esta sociedad secreta, Bohemian Grove. Bueno, y esto es maravilloso, ¿no? Son máscaras haitianas que no me voy a adelantar, pero... Bueno, y esta es, la conocéis a mano derecha, Betty Page, una pin-up, una de las pin-up más famosas, bueno, la pin-up más famosa de
del siglo XX, ¿no? Bueno, yo os quería poner esto. Bueno, a lo mejor alguna ya lo ha... Bueno, este vídeo son 2 minutos 20 que a mí me parecen estremecedores, ¿no? Os pongo en antecedentes, a lo mejor alguna ya lo conoce, es Mary Winman. Ella se consideraba una sacerdotisa del baile, ¿no? Y esto es la única grabación que existe de ella, de una obra que es muy famosa, de hecho si lo buscáis en YouTube se llama Geshentanz, pero hay muchísimas versiones, gente que lo imita, ¿no? Esta es la única grabación real de ella, ¿no? Esto es creo que del año 26 aproximadamente esta grabación. Y os la voy a poner. Creo que se escucha, ¿no? Sí, a ver, se debe escuchar. Es muy bajito. Ha sido tremendo, ¿no? Bueno, a mí me parece tremendo. Bueno, Mary Winman. Mary Winman, ella consideraba que había fundado una especie de religión pagana. De hecho, ella estaba conectada con el mundo oculto, con el mundo mágico. Ella en muchísimas ocasiones lo que reflejaba, lo que declaraba era que era una sacerdotisa del baile. Esta grabación me parece tremenda, ¿no? Como veis, ella usa una máscara blanca que tiene mucho que ver con las máscaras del teatro no japonés, ¿no? Y ahora creo que hay varias aquí que aparecerán, ¿no? En toda esta historia tiene que ver con una comuna mágica que existió desde a finales del XIX, principios del siglo XX, se llamó Monte Verità. Todavía se puede ir a visitar Monte Verità. De hecho, tú pones en internet Monte Verità y es una especie de retiro de lujo que cuesta muchísimo dinero, ¿no? Pero a finales del XIX, principios del siglo XX, se convirtió en un lugar donde iban a parar todos los librepensadores, todos los bohemios. Allí estuvo Hermann Hesse, estuvo Bakunin también, y estuvo también Mary Winman, ¿no? Mary Winman se pone a las órdenes y aprende todo lo que es la danza mezclado con rituales esotéricos por un personaje que se llama Rudolf von Laban. Creo que hay una foto, esta foto me parece impresionante. Este es Rudolf von Laban, caracterizado como Der Mathematicus, ¿no? Grotesque, ¿no? Con esta máscara que él mismo se ha fabricado, ¿no? En ese momento Rudolf von Laban es uno de los líderes de la Ordo Templis Orientis de Suiza, ¿no? Ella aprende todo esto que hemos visto, esta grabación que creo que es la única que se conserva de ella real, ¿no?
Y luego vuelve otra vez, está en el Monte Verità, y cuando vuelve ya vuelve al Monte Verità, convertida ya en mano derecha de Rudolf von Laban, ya es muy famosa, es una bailarina reconocida, pero sucede algo muy importante. En el verano de 1917, en Monte Verità, organizan un festival que se llamó el Festival del Sol. Y es importante también por una razón. Esta comuna estaba en Suiza. Un año antes, en febrero de 1916, se inaugura el Cabaret Voltaire, ¿no? En el Festival del Sol, precisamente, estaban presentes Sophie Tauber, que es otra de las grandes enmascaradas. Ella misma se llamaba, junto con su hermana, La Pareja Enmascarada. Era esa foto maravillosa, que llegaremos a ella, que habéis visto seguramente, de Dada, en el que aparece ella con ese traje tubular, alucinante. Pues era ella Sophie Tauber con su pareja, que era Hans Arp, ¿no? Durante varios días, en el Festival del Sol, lo que hacen es realizar una serie de rituales mágicos entre hogueras y sombras, en las que brujas y demonios fueron conjurados en bailes de máscaras. Esta obra que se llamaba Heesentanz, la que hemos visto, es posterior. Hay otra de 1914 en la cual ella no tiene esa máscara, no hay sonido. Habéis visto que únicamente el sonido que hay es percusivo. Ella lo va, en ese momento maravilloso último, ¿no?, que tiene las piernas así, van dando a toda velocidad hacia adelante, ¿no?, que es bastante impactante, ¿no? ¿Podéis imaginar en 1914, en un teatro, cuando Mary Winman de pronto hace esto? Creo que hay una foto de ella, porque está esta obra, pero sin la máscara, ¿no? Lo que comenta todo el mundo es que mientras sucedía esta obra, había algo grotesco, algo demoníaco, ¿no? Lo calificaba en la prensa de la época así, ¿no? Cuando en 1926 representa esta obra y también la hace en el Festival del Sol, el efecto todavía es más impactante, ¿no? Ella lo hace enmascarada, lo hace con esa percusión, y sobre todo yo creo que el otro día hablaba con una amiga. Hay una gran... Siempre que estamos hablando de todo este tipo de tradiciones, siempre inevitablemente hablamos de Inglaterra, de Francia, en este caso Suiza, Alemania y demás. Pero ¿y España, no? En España tenemos una asignatura pendiente con una gran artista que era Tórtola Valencia, ¿no? Tórtola Valencia, si podéis buscarla, os vais a quedar impactados. Posiblemente muchos y muchas la conocéis. Yo creo que de alguna manera lo que impactaba en Mary Winman en ese tipo de coreografías y en el tipo de magia que realizaba, porque para ella esto eran rituales mágicos. No olvidemos que ella aprendía con Rudolf von Laban. Hay sesiones del Cabaret Voltaire, porque aparecen en los diarios de Hugo Boll, en el que están presentes Mary Winman y están presentes von Laban. Es decir, el líder de la Otto de Suiza con Mary Winman y demás participaban en el Cabaret Voltaire de Dada, ¿no? Pero Mary Winman, sobre todo, lo que ella misma, y lo comentó así, era un desafío a la mirada masculina, ¿no? Hay una tradición de la que no se ha escrito casi nada prácticamente, que tiene que ver con esto que he dicho de Tórtola Valencia. Os suena Musidora, ¿no? Irma Vep, Les Vampires. Esa imagen, esto es el año 1926. ¿Cómo es la imagen de las mujeres que se dedicaban al espectáculo, a los espectáculos de variedades en España? ¿Cuál era la imagen del cuplé, de las mujeres del cuplé? Esa mirada que en la propia prensa de la época era la mirada descrita como la mirada de las morfinómanas, decían, ¿no? Toda esta cultura se llamaba psicalíptica. Se llama psicalíptica. De hecho, la prensa utilizaba esa palabra, psicalipsis, ¿no? Ella lo que venía a representar, Mary Winman, y lo dijo en alguna entrevista también así, era que por medio de este tipo de gestos, ¿no? Se había construido una imagen de la feminidad. Habéis visto las fotografías famosas de finales del 19 de centros psiquiátricos donde internaban a las mujeres, ¿no? En el fondo el psicalipsis, que venía de Apocalipsis, y en la prensa se utilizaba, de hecho hay libros que es psicalíptico, la cultura psicalíptica, era precisamente por el shock que suponía este tipo de artistas. Tórtola Valencia es muy parecida, ¿no?
Tórtola Valencia, en la misma época que Mary Whitman está haciendo esto, Tórtola Valencia está en Londres, yendo al museo egipcio, tomando nota de rituales. Hubo un cementerio en Madrid en los años 20, luego fue destruido, el cementerio de San Martín. Ella llegó a bailar en el cementerio. Llegó a bailar en el cementerio delante de bohemios, escritores de la época y demás, ¿no? La psicalipsis era esa derivación de Apocalipsis, ¿no? Para la época en España, este tipo de expresiones, y Tórtola Valencia y otras muchas, implicaba eso también, ¿no? Y muchas de ellas se les consideraba, por medio de la apocalipsis, psicalipsis, epilepsia, que tenía que ver con la histeria, ¿no? Que tenía que ver con la histeria, ¿no? Mary Whitman un poco deconstruye ese discurso, ¿no? Bueno, esto es Monte Verità, no el de ahora, ¿eh? Esto era a principios del siglo pasado. El que está detrás con las manos en alto es Rudolf von Laban. Y aquí Rudolf von Laban es el de la mano izquierda, el único hombre que está ahí. Bueno, y estos son las tremendas máscaras del teatro japonés, del teatro no japonés. El teatro no japonés, Yeats le interesaba también el teatro japonés, porque decía que las máscaras, cuando tú te ponías esas máscaras, tú asumías la personalidad de la propia máscara, ¿no? Como veis, todas son máscaras bastante terroríficas. Y estos dos señores aquí, todos serios, delante de una ruina. Hay una frase maravillosa de que la pronuncia el que está el más alto de todos, el que tiene la chaqueta, ¿no? Que es Hugo Ball. Hay una frase maravillosa que dice: las librerías deberían quemarse, solamente debería sobrevivir aquello que se puede memorizar, aquello que se recuerda, ¿no? Obviamente es una frase que está llamada a ser una especie de pequeño manifiesto, ¿no? Esta fotografía a mí me encanta porque está hecha en Pompeya, ¿no? Al lado está Hans Arp, el que ha participado precisamente en el Festival del Sol, ¿no? De esto que he comentado, en Monte Verità, en la Comuna Mágica, ¿no? Yo no he ido a Pompeya, ¿no? Pero me gusta pensar en esta imagen, ¿no? En los dos dadaístas. De hecho, está sacada en 1926. Hugo Ball va a morir al año siguiente, ¿no? Es curioso que la mayor parte de los dadaístas murieron, casi todos ellos muy jóvenes, ¿no? Y Hugo Ball muere un año después, ¿no? Hay una de las avenidas, la vía Estaviana, donde quizás Hugo Ball se encontró también a una especie de protodadaísta, ¿no? Siglos antes. Hay una pintada, sabéis que hay muchas pintadas, ¿no? Escrituras, ¿no? Grafitos en las paredes, ¿no? Hay una pintada que dice: Numa Pablins Escipion es un imbécil. Simplemente ponía eso, ¿no? Esta frase de las librerías deberían quemarse, solamente debería sobrevivir aquello que se puede recordar. Es maravilloso, ¿no? Sería terrible si fuera así un poco, ¿no? ¿Qué podríamos recordar, no? Es como si te dicen, ¿qué te llevarías, no? Tu casa está ardiendo, tienes 10 segundos para elegir algo, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene que ver con la idea de manifiesto, y tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho, y tiene que ver con el acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento es una ruptura con el pasado, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, una expresión que me gusta mucho, que se llama un nuevo significado maestro, ¿no? Y de hecho, si preguntásemos a cada uno de vosotros y vosotras, seguramente cada uno tendrá su propio significado maestro, ¿no? Su propio acontecimiento. Una escritora como Virginia Woolf, en una novela que se llama Mr. Bennet en Mrs. Brown, hay un pasaje muy famoso donde ella, de pronto, sin venir a cuento, dice lo siguiente. En diciembre de 1910 cambió el carácter humano, ¿no? Y uno dice, joder, ¿qué pasó en diciembre de 1910? Es verdad que luego ella lo precisa, ¿no? Ella lo precisa y dice: no digo que un día salimos, como se sale a un jardín, y vimos que el rosal había florecido o que la gallina había puesto un huevo. El cambio no fue tan repentino ni tan definido, pero cambio hubo de todas formas, y dado que somos arbitrarios, digamos que fue en esa fecha, aproximadamente en 1910. ¿No? Maravilloso. Yo os voy a poner varios ejemplos de, para mí, los que son los años cero, ¿no? Momentos en los que hemos construido un imaginario sobre el enmascarado
quizás equivocado, quizás a partir de una construcción histórica, impostado un mito, ¿no? Y os voy a comentar por qué, ¿no? Bueno, si veis esto, que antes estábamos viendo las fotos y decía, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Qué será esto, no? Bueno, a ver, hay un textito ahí debajo, entonces se puede leer las famosas 3K, Ku Klux Klan, ¿no? A que resulta sorprendente que os diga que esta era la imagen del Ku Klux Klan, ¿no? Pero si pensamos en el Ku Klux Klan, ¿en qué pensamos? El Ku Klux Klan es una sociedad secreta que inicialmente se inspira en las sociedades esotéricas de la época, ¿no? De hecho, importa muchas de las tradiciones del mundo de las sociedades secretas, del mundo de la masonería europea a Estados Unidos, pero cuando se crea basado en eso también, ¿no? No era nada poco frecuente, ¿no? Casi todo el mundo tenía o pertenecía a algún tipo de hermandad o grupo secreto, ¿no? Los negros también tenían sus propios grupos secretos, ¿no? Pero es curioso que cuando os digo que esto es el inicio del clan y de pronto nos imaginamos al capirote blanco, ¿no? A esos tipos, ¿no? Que de vez en cuando salen en las noticias, que siguen existiendo lamentablemente, pues no se parece mucho, ¿no? Bueno, están pequeñitos, ¿no? Pero esto es mejor. Esto sigue siendo el clan. A que parecen hechiceros, ¿no? Y esto sigue siendo el clan, a que no parecen hechiceros, parecen unos señores ahí súper aburridos. De hecho, si no se ve muy bien, pero en los sombreros tienen KKK, ¿no? Y esto es una de las primeras fotografías que se conservan, ¿no? Esta foto es maravillosa, ¿no? Esta foto es... De hecho, porque eran en blanco y negro, pero los vestidos muchas veces no eran blancos, eran rojos, eran verdes. Se inspiraban... mira, esto es otra de las grandes fotografías. Esto no es una película, es una fotografía. Claro, y esto que me parece de los más fascinantes, ¿no? Se inspiraban un poco en esto, ¿no? Estos eran... es una foto posterior, pero el traje, la máscara es exactamente igual. No era negra y blanca, utilizaban el rojo, utilizaban el verde. Esto es un grupo de vigilantes a finales del siglo XIX, en la misma época que el Ku Klux Klan está intentando ser lo que hoy es, ¿no? Todo esto os adelanto ya y voy a pasar ahí fugazmente por todos estos años ceros, ¿no? Estos momentos que cambiaron un poco la percepción que tenemos de los enmascarados, ¿no? Porque fue la construcción de un mito, ¿no? Fue la construcción de un mito. No sé si habéis visto El nacimiento de una nación, la película de Griffith, ¿no? En un momento dado, los encargados de hacer el vestuario deciden, junto con los líderes del Ku Klux Klan, que deben parecer un ejército. ¿Cómo iban a parecer así, no? ¿Cómo iban a aparecer con un caballo que parece y este vestido? Que aterrorizaba, obviamente, aterrorizaba. El Ku Klux Klan estaba basado en un mito que era el mito de los ejércitos furiosos. Los ejércitos furiosos, que también se llaman de otras maneras en otras culturas, la cabalgata infernal, no era otra cosa que determinadas incursiones generalmente nocturnas de adolescentes. En este caso, en el caso del clan, eran pequeños grupos que iban a zonas aisladas justamente después del final de la guerra. Obviamente soñaban con la situación esclavista anterior, ¿no? Pero los negros eran supersticiosos, ¿no? Y esta imagen en esa época aterrorizaba mucho. Y sobre todo si montabas a caballo en mitad de la noche, si aullabas, los negros en su imaginario no pensaban que es un señor con un caballo y una capucha, pensaban que era un ejército furioso. Pensaban que era una cabalgata infernal. Y lo que hablaban al día siguiente no era que un gamberro les había disparado por la ventana, sino que habían aparecido el mismísimo demonio, ¿no? Bueno, pues estos eran los vigilantes. Y veis que hay imágenes, os habéis visto antes en Haití, que aparecían unas máscaras, ¿no? Con unos cuernos, y son muy parecidos. Hay una foto, que no la he podido traer, pero justamente anterior, de otro grupo que se llamaban los Baldnovers. Se dedicaban, esto es en el año 1850, se dedicaban a ocupar tierras. Hubo una pequeña rebelión, estuvieron como durante 2 años ocupando tierras, se negaban a pagar las rentas de la tierra, ¿no? Pero en las fotografías que aparecen, en las pocas que hay, aparecen precisamente con esta especie de pequeños cuernos, ¿no? Con unos vestidos de mujer, y llevaban una especie de grandes cuchillos, ¿no?
Esto es un poco lo que le influencia a todo ese mundo, ¿no? Mira, aquí hay otra foto de los vigilantes. La Legión Negra. Bueno, veis que cómo es la representación, ¿no? Detrás de... Bueno, se ve muy pequeñito, pero estos son a 3 que han detenido. Bueno. Otro momento, otro año cero. Esto que de hecho es muy famoso, ¿no? Es la imagen de Eliphas Levi, ¿no? Un señor que se llama Leo Taxil. ¿Quién es Leo Taxil? Pues un tipo, resumiéndolo mucho, un tipo que es una especie de escritor bestseller a finales del 19. Él se dedica a escribir una cantidad impresionante de libros en los que habla de qué tipo de prácticas hay en las sociedades secretas, ¿no? Él entra en las sociedades secretas, en la masonería, ¿no? Entró en París en una organización y estuvo durante mucho tiempo, pero en un momento dado se sale, convoca a la prensa y lo que viene a decir es que era todo un engaño, que él era católico, que es católico, ¿no? Y que lo que él ha hecho ha sido entrar en la masonería para denunciar qué tipo de rituales y qué es lo que sucede dentro de las sociedades secretas y los grupos y las órdenes mágicas, ¿no? Inmediatamente el Papa de entonces toma, esto se convierte, es muy famoso, sale en toda la prensa de la época, el fraude, de hecho se llama El fraude de Leo Taxil, está en la propia Wikipedia, lo podéis buscar, se cuenta todo esto, esto es uno de los libros, todos empezaban igual, los misterios de la francmasonería. En España pasaba lo mismo, los bestsellers de la época se llamaban Los misterios de Barcelona, Los misterios de París, Los misterios de Madrid también, y todos tenían que ver con el imaginario de Leo Taxil. ¿Qué viene a decir Leo Taxil? Que que las sociedades secretas, que aquellos que se dedican a la magia no son simplemente unos grupos de estudiosos, no, sino que hay auténticos rituales, ¿no? Con sacrificios, con criminales, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es una de las representaciones de Leo Taxil, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Que a partir de Leo Taxil, el imaginario que tenemos es el mismo, siempre, ¿no? Siempre. ¿Qué es este? Por ejemplo, no se ve muy bien, pero esto es una novela de finales del siglo XIX, donde se está narrando un grupo de anarquistas, en la época del terrorismo anarquista, a finales del XIX, del terrorismo en Rusia, y cómo representan a los revolucionarios. Los representan como si fueran miembros casi del Ku Klux Klan, ¿no? Encapuchados, ¿no? De negro. Esa es la construcción que se va a imponer, ¿no? Bueno, esto me encanta, no sé por qué lo he puesto, pero me encanta la máscara negra, ¿no? El antifaz. El antifaz es algo que me parece maravilloso porque si tú te pones un antifaz hoy en día, ¿acaso no te van a reconocer? ¿No? Pero antes se ponían antifaces y no te reconocían. Esto es algo que no lo tengo del todo claro. Yo tengo una teoría, ¿no? Tengo una teoría. Porque yo he estado consultando prensa de la época, de 1905, de apariciones de enmascarados con antifaces o simplemente la típica telita puesta aquí, ¿no? Yo me pongo la telita y sabéis que soy yo, ¿no? Generalmente. Creo que la percepción del rostro ha cambiado, ¿no? En la época anterior al retrato fotográfico en las fichas policiales, en la época anterior, el rostro no era tan reconocible, ¿no? Incluso era muy frecuente tiznarlo con carbón. Joder, yo me pongo aquí carbón y ¿qué pasa? Que ahora me llamo Pedro, o sea, ¿no? Sería reconocible, ¿no? Bueno, pues a partir de Taxil, todo lo que leéis, todo lo que se va a ver en las décadas posteriores, todo viene influenciado por esa visión de Taxil, que lo que viene a decir es que las sociedades secretas están formadas por grupos ocultistas, grupos mágicos, por criminales y por terroristas, ¿no? Y esto es más o menos una suma de todas esas cosas, ¿no? Creo que esto es del año 30 o 40 aproximadamente, pero aquí hay de todo, ¿no? Tenemos el enmascarado, tenemos la ametralladora, tenemos 2 pistolas. Bueno, el otro gran personaje, que a mí, Fantoma, brevemente. El primer cartel prohibido. El primer cartel prohibido. Esto es 1913, otro bestseller de la época. Esto es la propia novela, eran folletines, ¿no? Que se convierten en un éxito absoluto, ¿no? Pero de pronto, cuando pasa al cine, 2 años después, el cartel parece el mismo, pero no es el mismo. Hay como diferencias, ¿no? ¿Qué diferencias veis ahí? Falta el puñal, exactamente. Falta el puñal.
Pues este cartel fue prohibido, fue retirado. O sea, el Ministerio del Interior de Francia en 1915 cursa una orden donde dice todo París está empapelado con este cartel, y cursa una orden en la que está diciendo que ese cartel atenta contra el orden público, ¿no? Y eso que el puñal ha desaparecido, pero aún así el puñal se insinúa, ¿no? Y curiosamente los primeros carteles que se empezaron a retirar eran los que estaban al lado del Palacio de Justicia, ¿no? Lo que venía a decir de alguna manera es que este cartel glorificaba el crimen. Fue el primer cartel prohibido realmente, ¿no? Y prohibido porque se pensaba que Fantomas, el gran archivillano, lo que estaba haciendo era desafiar a la justicia francesa, un personaje de ficción realmente, ¿no? Otro momento que a mí me encanta. Esto es una imagen absolutamente aterradora. Hay una definición que me parece, no es terror, ¿no? Es algo siniestro, ¿no? ¿Qué es lo siniestro? Lo siniestro es algo que nos resulta reconocible, pero una segunda mirada hace que ya no es tan reconocible, ¿no? Freud tiene un libro que se llama Lo siniestro, ¿no? Hay una especie de catálogo de qué es siniestro, ¿no? Y dice, siniestro, los autómatas, ¿no? Los muñecos de ventriloquía, él no lo dice, pero vienen a ser los muñecos de ventriloquía hoy en día, ¿no? Algo que miras una vez, esto no te causa terror, pero a que acojona un poco, ¿no? Además, es el retrato, obviamente, la cara casi en 3 dimensiones de Mussolini, ¿no? En 1934 en Roma, en una campaña donde está pidiendo, obviamente, que lo voten, ¿no? Bueno, él no necesitaba que lo votasen, ¿no? Porque si no... Pero esto es el rostro que aparece ahí, ¿no? O puede que el 10 de febrero de 1967. ¿Qué sucede el 10 de febrero de 1967? Es la primera vez en el que unos encapuchados pasean por el centro de una ciudad. Unos encapuchados con pasamontañas. Esta es muy pequeña, es una pena. Pero bueno, lo veis aquí. Esta también es pequeña. Bueno, este personaje siempre me ha parecido, el que aparece aquí al lado, el que está mirando me ha parecido Oscar Wilde. Se parece mucho, no sé. De hecho, Oscar Wilde estaba en la foto, es imposible, obviamente, ¿no? Pero, bueno. El 10 de febrero de 1967... voy a intentar ir terminando ya, ¿vale? Que llevo un montón de tiempo hablando, ¿no? No sé cuánto tiempo llevo hablando. ¿Sí? Llevo mucho tiempo hablando, ¿verdad? Un ratito. Bueno, voy a ir terminando, ¿vale? El 10 de febrero de 1967, ¿qué pasa? Que de pronto una serie de personas a los que encima yo he tenido la suerte de conocer al líder de ellos, de hecho estuvo en casa, lo primero que hice fue preguntarle por esta foto, de pronto deciden ponerse unos pasamontañas y marchar por el centro del distrito financiero de Nueva York. Las imágenes que se conservan, o al menos yo como las veo, ¿no? Es de hilaridad. La gente no se está creyendo lo que está viendo. Estamos hablando del año 1967. Claro que de pronto, visto con los ojos de hoy en día, nos parece algo muy frecuente. Un pasamontañas, un encapuchado, ¿no? Nos parece como algo, pero entonces no. Y la imagen de ese señor que me parece Oscar Wilde, ¿no? Era de como, esto está pasando, está pasando. Eran la facción más izquierdista del movimiento contracultural americano. Ellos en un año ya no se llamarán Black Mask, máscara negra, se van a llamar Motherfuckers. Crean una serie de células, una de ellas se llamaba International Werewolf Conspiracy from Hell, que suena mucho a Woman International Conspiracy from Hell, Witch, ¿no? Que espero que todas tengáis el libro, que lo publicamos nosotros. Pero eran un grupo súper interesante que en ese momento hacen eso. Yo les pregunté por las máscaras negras, ¿no? Y las máscaras negras, dice, bueno, era claro que era un poco un gesto de desafío, pero era esa manera esa definición de la máscara, ¿no? Transformarse. La máscara no es, y ahora lo veremos con el último ejemplo que os voy a poner para ir terminando, la máscara no era una representación de algo. No es una representación de algo. Tú asumes lo que estás representando. Te conviertes en eso que estás representando, ¿no? En el teatro no japonés te pones la máscara y de pronto ya asumes esa identidad, generalmente terrorífica, ¿no? De un monstruo, Pero en este caso sucedió igual. Sucedió igual, pero en el contexto de la época, ¿no? Hubo un escritor que se llamaba Frank Fanon,
Él publicó un libro que se llamaba, creo que Máscara Blanca, Piel Negra o algo así, ¿no? Lo que venía a denunciar es que el negro para integrarse tenía que asumir la identidad blanca, tenía que vivir con una máscara blanca. Y ellos lo invierten. Ellos, aparte de las calaveras que ves ahí, que obviamente significan la civilización de la muerte, en el año 67, su país está arrasando Vietnam, está cometiendo un genocidio, pero ellos al ponerse las máscaras negras es la manera de asumir también esa identidad negra, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, son pequeñitas, pero... Y aquí lo veis, esto es un ejemplar de su periódico de inicios del 68, pero es un fotograma de fantomas precisamente, ¿no? No se ve muy bien, pero hay dos encapuchados a cada lado de la puerta, ¿no? Y están esperando a que entre una pareja de burgueses, ¿no? Para atracarlos, me imagino, ¿no? Y aquí los vemos desfilando. Me encanta porque no hay nadie en la calle. Bueno, vale, que está nevado, ¿no? Haría mucho frío, ¿no? Pero... ellos experimentaron lo mismo que esta señora. ¿Os acordáis cuando decía Monte Verita estaban los dadaístas? Estaba Sophie Tauber. Esta es Sophie Tauber. Es una foto que seguramente es un posado, realmente. Es curioso, pero no hay fotos prácticamente del Cabaret Voltaire. Hay muy pocas, ¿no? Esto es un posado, pero es un traje que ella se ha diseñado ella misma, ¿no? Y donde aparece realmente tanto el movimiento como el aspecto de los bailes de máscaras que habían en el Cabaret Voltaire, ¿no? Creo que hay otra aquí. Está Sophie Tauber con su hermana. Esta foto es maravillosa. Bueno, y esta foto es increíble también. Misma época, pero otro movimiento. Esto pertenece a la Bauhaus. Pero no nos vayamos más adelante. Bueno, prometido, voy a ir terminando. Entonces, hay un momento maravilloso de Hugo Boll en sus memorias, en el que cuenta el instante en el que otro dadaísta llamado Marcel Janco llega con las máscaras, ¿no? Llega con las máscaras. Yo me acuerdo cuando leía esto, era tremendo, ¿no? Porque Marcel Janco llega con unas máscaras y el Cabaret Voltaire va a abrir, hay una función por la noche y les dice a todos ellos que se las pongan, ¿no? Y entonces sucede esto. La máscara no solo exigía un disfraz, dictaba también una determinada mímica patética que rayaba en la locura. Sin haberlo siquiera imaginado 5 minutos antes, nos movíamos componiendo las figuras más singulares, adornados y guarnecidos con objetos imposibles, superándonos unos a otros en ocurrencias. La fuerza motora de estas máscaras se nos transmitió de forma sorprendente e irresistible. Habíamos aprendido de repente lo que significaban para la mímica, para el teatro. Las máscaras simplemente exigían que sus portadores se lanzaran a una danza trágico-absurda, ¿no? Lo que a todos nos fascina de las máscaras es que encarnan caracteres y pasiones que no son humanos, sino de dimensiones sobrenaturales. Hay una frase que es tremenda, 1916, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se hace visible el horror de esta época, el trasfondo paralizador de las cosas. Para la nueva Soirée, Janco ha hecho un buen número de máscaras que están más que logradas. Recuerdan al teatro japonés o al de la antigua Grecia y sin embargo son completamente modernas. Concebidas para que causen efecto a distancia, provocan una impresión sorprendente en el espacio relativamente pequeño del cabaret. Estábamos todos presentes cuando Janco llegó con sus máscaras y cada cual se puso una enseguida. Entonces sucedió algo extraño. La máscara no solo exigía un disfraz, dictaba además un gesto patético totalmente determinado, que rayaba incluso en la locura. Sin haberlo siquiera sospechado 5 minutos antes, nos encontramos moviéndonos, haciendo las figuras más singulares, adornados y engalanados con objetos imposibles, rivalizando unos con otros en ocurrencias. La fuerza motriz de estas máscaras se transmitió a nosotros de una manera sorprendente e irresistible. En un momento habíamos aprendido qué importancia tenían para la mímica, para el teatro, unas caretas así. Y yo me voy a poner esta máscara. Y prometo que ya vamos a terminar, ¿vale?
Bueno, yo no hago polo, pero... No sé si puedo hablar con esto, si me lo T.S. Eliot, en 1922, escribe un libro de poemas que se llama La tierra baldía. Seguramente lo conocéis. Hay un poema que se llama Lo que dijo el trueno. En Lo que dijo el trueno dice: después del rojo de antorchas en caras sudorosas, desde del silencio escarchado en los jardines, después de la agonía en pétreos lugares, el gritar y el clamar, cárcel y palacio y retumbar, del trueno de primavera tras montañas lejanas. Todos esos terrores, esas hoscas caras rojas que gruñen y miran con desprecio desde puertas de casas de barro agrietado. Comete la osadía, y muchos críticos se echan las manos a la cabeza, la osadía nada más y nada menos de escribir un libro de poemas que tienen notas al final. O sea, si tú quieres saber qué quiere decir el poema, tienes que ir al final, ¿no? Y al final te dice cuáles fueron las referencias para escribir ese poema, ¿no? Y de pronto descubres algo en Lo que dijo el trueno que sobrecoge, ¿no? Te empieza a hablar de la leyenda del Santo Grial, ¿no? Te empieza a hablar del tarot, ¿no? Te empieza a hablar de cosas que en teoría no tienen nada que ver con la poesía. Y te empieza a hablar de una leyenda que tiene que ver con esta última foto, ¿no? Hay un momento en el poema en el que T.S. Eliot dice: ¿quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Cuando cuento, solo estamos tú y yo, pero cuando miro adelante por el camino blanco, siempre hay otro caminando a tu lado, deslizándose envuelto en un pardo manto, encapuchado. No sé si hombre o mujer, pero ¿quién es quien va al otro lado tuyo? ¿Quién es el encapuchado, ¿no? Lo que viene a decir es que este Shackleton, el otro no sé quién es, pero uno de los dos es Shackleton. Se dice que en las expediciones polares hay un momento en el que cuando estás caminando en medio de los desiertos blancos, tienes la sensación de que hay una persona que va a tu lado siempre, ¿no? Y tienes la sensación que esa persona es una sombra, ¿no? Y T.S. Eliot habla precisamente de un encapuchado. Aquí tenemos una de las de Shackleton, ¿no? Con la tragedia del Endurance, ¿no? Al final, lo que os comentaba al principio, lo importante no son tener las respuestas, lo importante es el misterio en sí. Un escritor llamado Arthur Machen lanza una frase que no puede ser más maravillosa, ¿no? Dice: el hombre está hecho de misterio, y para los misterios y las visiones, ¿no? Para mí, cuando T.S. Eliot de pronto se pregunta eso de quién es el tercero que camina a su lado, ya no está hablando el poeta, ¿no? Es posible que esté hablando alguno de los enmascarados, ¿no?, que han aparecido a lo largo de hoy, ¿no? Al final del poema, T.S. Eliot escribe: te enseñaré algo diferente, tanto de tu sombra por la mañana caminando detrás de ti, como de tu sombra por la tarde subiendo a tu encuentro. Te enseñaré el miedo en un puñado de polvo. Es la muerte la que habla, a quien todos dejan paso, a la que nos señala un camino. Miedo en un puñado de polvo. Bueno, ya me voy a quitar esto, que es un calor que no veo. Y he terminado ya. Muchas gracias.